Diálogos Presidenciales, esta iniciativa desarrollada por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, con el respaldo de la Fundación Hans Seidel. Es un gusto de parte de Junta Directiva de FUSADES, desde luego, que estén ustedes acá, que puedan participar en esta actividad importante, la cuarta ronda de diálogos presidenciales, con la que de alguna forma también estamos concluyendo este proceso que se inició la semana pasada. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes como invitados especiales, también desde luego a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook Live, en esta transmisión a través de nuestra página en FUSADES, y la retransmisión de esta importante actividad a través de Radio 102.9 a las 7 de la noche de este mismo día. Queremos agradecer que esta mañana está con nosotros Nayib Bukele, candidato a la presidencia por la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Bienvenido, candidato, un gusto. Bueno, muchas gracias, William, muchas gracias a todos los que nos invitan aquí de FUSADES, a los panelistas, muchas gracias a todos los asistentes y a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de transmisión. Excelente. Les explico rápidamente un poco cómo es la mecánica, la misma que hemos desarrollado en las tres rondas anteriores con los candidatos presidenciales. Es exactamente igual en términos de las normas, las reglas del juego y también los tiempos establecidos y la participación de nuestros expertos. Diálogo presidencial se compone de 4 bloques. Está el social, que será la parte que corresponde a la doctora Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. El segmento económico a cargo de Álvaro Trigueros, del Departamento de Estudios Económicos. La parte institucional a cargo de Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales. Y el de Seguridad Pública a cargo de Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Cada bloque tiene una duración en tiempo real para su participación candidato de 17 minutos en términos sumados, pero tenemos los primeros 10 minutos. Hay una pregunta inicial que desencadena su respuesta, en la que usted puede hacer uso de los 10 minutos si lo desea. Si usted contesta en 5 o 7 minutos la pregunta, pues bienvenido, eso da espacio a que pueda haber un poco más de interacción de parte del especialista en ese segmento. Entonces, esa es la dinámica en cada uno de los bloques. A los 10 minutos, entonces, hay derecho a una pregunta, repregunta, y luego quedan 7 minutos más. Igual, yo estaré sumando los 17 minutos completos que tendrá usted, y usted puede tomarse los 10 minutos como se ha acordado, que ha sido el acuerdo inicial, desde luego, valga la redundancia, pero si usted lo permite, pues puede dar un poco más de fluidez, a hacer una conversación algo más fluido, que nos permita, desde luego, a quienes están escuchando y nos están viendo, poder tener una mejor noción de todo el tema de propuestas que hay alrededor de esto. Voy a reiterarles que si no estamos permitiendo los aplausos, pedimos que los aplausos se queden para el final de la actividad. Eso se ha hecho prácticamente también con todos, y eso es una diferencia, digamos. No trajimos barra, ¿no? Gracias, un gusto. La idea es esa, ¿no? Entonces, al final no hay problema con los aplausos, pero los dejamos para después, guardamos esas energías para entonces. Y los comentarios también, creo que habrá un espacio, el break ahí, para que los podamos hacer, para que nos concentremos en escuchar un poco cuáles son sus propuestas y también la iniciativa o preguntas de nuestros expertos. Esas son las reglas, así que gracias nuevamente por estar acá con nosotros esta mañana. Vamos a iniciar entonces la primera ronda con la doctora Elga Cuellar, que tiene que ver con la parte del área social. Doctora. Muy buenos días, bienvenido a FUSADES. Tenemos muchísimo interés en conocer sus propuestas en el área social, y déjeme primero comenzar haciéndole un planteamiento muy breve. 1/3 de la población salvadoreña vive en situación de pobreza y la generación de empleo es insuficiente. Este es el contexto que puede explicar por qué 2 de cada 5 jóvenes de 15 a 29 años han considerado la posibilidad de irse del país, quieren emigrar. Quien gane las elecciones encontrará restricciones fiscales importantes para implementar la política social, por lo que es importante priorizar. Si usted fuera electo presidente, ¿consideraría que una política de asistencia, como la del programa Bienestar Social, que recientemente se ha anunciado en los spots de televisión y radio, que tiene elementos de voluntariado y claramente de asistencia, a mí me gustaría saber, y creo que al público también, si consideraría que una política de asistencia como esa es suficiente para acabar con la pobreza? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias doctora por la pregunta.
muy pertinente y sobre todo porque es coyuntural y es un programa que recién hemos lanzado, el programa de Bienestar Social. Bienestar Social realmente no es un programa, Bienestar Social es una sombría. Es una sombría sobre la que queremos basar todos nuestros proyectos sociales y nuestros programas sociales y nuestros objetivos sociales. Normalmente cuando hablamos de programa social, hablamos de programas en algunos casos asistencialistas o en otros casos hablamos de proyectos u objetivos, como por ejemplo, cuál es nuestra política educativa o cuál es nuestra política en el tema de salud o cuál es nuestra política, incluso yo sé que es otro tema, pero en el tema de seguridad, por ejemplo, o nuestra política económica para generar empleos, que al final todo viene a redundar en eso, en el bienestar social. Lo que nosotros hemos querido hacer con el proyecto de bienestar social y con meterlo en una sola buchaca todo, es porque a diferencia de pensar en cada política como algo específico, como algo separado de lo otro, lo que hemos querido ver transversalmente. Normalmente las políticas tienen objetivos puntuales, por ejemplo, si planteamos una política de generación de empleo, hay alguien que se puede plantear, vamos a generar tantos empleos, o de repente si hay alguien que pone una política económica, dice, vamos a crecer tanto % del PIB el próximo año. O si alguien plantea una política educativa, dice, vamos a bajar la deserción escolar en un tanto %. Pero nosotros hemos querido pasar de los objetivos y pasar a la razón de ser del Estado. Y la razón de ser del Estado realmente no es generar empleos, no es bajar la deserción escolar, no es ninguno de los puntos característicos de cada política, sino que la razón de ser del Estado es generar bienestar social. Dentro del bienestar social está todo. El bienestar social no engloba una política asistencialista de llegar con un voluntariado y regalar o tener una jornada médica o atender odontológicamente a un grupo de pacientes, sino eso es una de las acciones que pueden tener objetivos puntuales, pero lo importante es que generemos el concepto como Estado de bienestar social. Yo les quiero hacer un poquito de memoria y quiero que ustedes se imaginen un poco una sociedad humana primitiva, es decir, antes de que existiera el Estado. Y pensemos cómo era una sociedad humana, es decir, bueno, teníamos cosas que queríamos, uno podía hacer, otro tenía algo que quería hacer, otro consideraba su terreno, su propiedad privada, pero no había nadie que se lo garantizara. Cuando los seres humanos decidimos crear un Estado, decidimos crear el Estado precisamente para que el Estado nos garantizara esas cosas básicas que todos necesitamos. Es decir, ¿quién iba a hacer la calle? Yo, mi vecino, mi amigo, el que tiene más dinero, el que tenía menos. No, la iba a hacer el Estado. Evidentemente, para hacer esa calle, el Estado tenía que cobrar impuestos para poder hacer la calle. Entonces, en el concepto de Estado más básico, lo más importante para el Estado es cuál es su finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué existe el Estado? ¿Por qué pagamos tantos impuestos para que exista este cuerpo de burocrático gigantesco en donde hay más de 90 carteras y donde al final de cuentas cada cartera se enfoca en el logro de algunos objetivos puntuales, pero que al final ¿a dónde vienen a caer? Entonces lo que nosotros queremos, y por eso lanzamos la política, por eso lanzamos el nombre de la sombría que cubre todas las políticas, programas del gobierno, es el bienestar social, que es el fin, la finalidad, la razón de ser del Estado y la razón de ser que será de nuestro gobierno. Por eso ponemos la política de bienestar social. Ahora, usted me hablaba algo del asistencialismo. Nosotros estamos claros de que el asistencialismo no resuelve un problema permanentemente, sino que es más básicamente como un bombero, que cuando hay un fuego llega y lo apaga. Pero tenemos bomberos. Es decir, no es que vamos a hacer un Estado que lo que va a tener es un montón de equipos de bomberos que van a llegar a apagar fuegos, pero tenemos que entender que a veces hay fuegos. Por ejemplo, a veces hay epidemias. Hace poco hemos tenido algunas epidemias que el Ministerio de Salud ha ocultado, por ejemplo. Hemos tenido varias epidemias que han sido ocultadas, de fiebre tifoidea, por ejemplo, de dengue, y simplemente se han ocultado los números y hemos vivido las epidemias. Estoy seguro que muchos de ustedes conocerán algún familiar o amigo que ha tenido dengue o fiebre tifoidea o algunas de esas enfermedades en los pasados meses. Han sido epidemias que han sido ocultadas por el Ministerio de Salud, cuando esas epidemias se pudieron haber tratado llegando a las comunidades que la última vez que recibieron una atención de salud probablemente fue nunca, porque el hospital más cercano queda a 4 horas de camino, porque para entrar a esa comunidad hay que entrar por una calle de polvo de varios kilómetros. El dinero para ir a pasar consulta es inaccesible para muchas personas.
Entonces, que tengamos una red gigantesca de voluntariado dispuestos a llegar a las comunidades, a llegar con odontología, con oftalmología, con salud preventiva, sobre todo, que ahorra mucho dinero de la salud curativa, porque es mucho más barato prevenir una enfermedad que curarla. Eso creo que no es de menospreciarse, más bien creo que es de promocionar y decirle a la gente, unámonos todos los salvadoreños, no solo en voluntariado, sino que unámonos en cada uno en su trinchera, los ingenieros en ingeniería, los arquitectos en arquitectura y los médicos en medicina, pero unámonos los salvadoreños para sacar nuestro país adelante. La parte de atención, por no llamarla asistencia, la parte de atención médica es una parte muy importante, pero no es la parte principal. Para nosotros, incluso si queremos hablar de política social per se, y aquí pues me muevo un poco de la pregunta inicial, para nosotros el eje principal de nuestra política social es la educación. No se puede desarrollar, y creo que todos estamos de acuerdo aquí en que no se puede desarrollar nuestro país si no se le apuesta a la educación, primordialmente. Y sobre todo, si le queremos apostar a la educación, le tenemos que apostar a la educación en la primera infancia. ¿Por qué? A la educación inicial. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente, no es algo que me tengo que venir a enseñarles o a inventar yo, está demostrado científicamente que entre 0 a 5 años es donde más el retorno de inversión de lo que se pone en educación es muchísimo mayor al resto, porque la neuroplasticidad del cerebro del niño está más apta para desarrollarse en ese momento. Incluso nosotros hemos ido más allá. Mi esposa es especialista en psicología prenatal y ella, que está dirigiendo este programa de bienestar social, o más dicho, esta sombría de programas de bienestar social, me dice, donde más tenemos que invertir no solo es en los niños, en educación inicial, sino en educación prenatal, que fortalece el vínculo afectivo entre una madre con su bebé antes, cuando todavía está en el vientre. Por ejemplo, la alimentación, y ahí tal vez nos pasamos al tema de salud, pero por eso es que hablamos que todo es transversal y todo va dentro del bienestar social. Solo el hecho de que nuestras madres embarazadas tomen ácido fólico en el embarazo, nos va a dar un resultado tangible para este muchacho que luego de nacer va a crecer y luego va a ser un bachiller y luego un profesional. El resultado, la rentabilidad social, la rentabilidad para él, la rentabilidad para su familia y la rentabilidad incluso para el país va a ser mucho mayor si su madre tuvo ácido fólico en el embarazo. Entonces, cuando vamos a repartir pastillas de ácido fólico, por ejemplo, no es un proyecto asistencialista, porque asistencialismo sería irles a, qué sé yo, a regalar dulces. Pero cuando damos ácido fólico, estamos invirtiendo en educación y en salud, estamos invirtiendo en el desarrollo del cerebro en el momento que se está aún formando en el vientre materno. Una buena alimentación, por ejemplo, si hablamos de nutrición, una simple atención de un nutricionista a una madre embarazada nos puede cambiar todo el espectro de cómo esta persona va a ser en el futuro. Porque si su cerebro se forma bien, si su sinapsis se forma bien, si todo su sistema nervioso se forma bien, si el vínculo afectivo de una madre con su bebé se forma bien. Hay estudios que demuestran que si una madre está en estrés, el nivel de cortisol que recibe el bebé, el nivel de hormonas, de adrenalina nocivas que recibe el bebé, va a tener un resultado negativo en el niño o en el joven que va a ser después. Entonces, para nosotros, esto de bienestar social es una sombría que hace transversal toda la inversión, porque al final de cuentas no se puede tener desarrollo económico, que logramos hablar luego, pero no se puede tener si no tenemos educación. No se puede tener educación si no tenemos salud. No podemos tener empleos o capacitar a nuestros jóvenes para los empleos del futuro, que lo vamos a hablar en un rato, si no tenemos jóvenes alimentados, jóvenes capacitados, jóvenes atendidos, jóvenes que han recibido una buena educación inicial, una buena educación primaria y una buena educación secundaria. Eso incluye reformar nuestras escuelas, incluye dignificar el magisterio, incluye unificar las bases de datos de educación y salud. Al final de cuentas, solo si unimos transversalmente todas las carteras del Estado en función del bienestar social, es la única forma que vamos a sacar nuestro país adelante. Excelente. Gracias.
Gracias, candidato. Bueno, tiene entonces la pregunta o repregunta, doctora. Usted nos ha explicado la visión de bienestar social que tendría su gobierno y nos ha señalado la importancia de la educación. Y obviamente es importante atender la primera infancia, pero también hay que darle una respuesta a los jóvenes en este momento. Y yo quisiera preguntarle qué acciones concretas usted implementaría para reducir la deserción escolar, que es un problema muy serio en el país, ya que solamente 40 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar bachillerato están en ese nivel. ¿Qué acciones concretas implementaría para que ellos puedan terminar el bachillerato y continuar ya sea una ruta laboral o de estudios? Gracias, doctora. Yo creo que la pregunta que usted me hace, aparte de ser muy pertinente, urgente y necesaria, se responde sola, porque realmente el bienestar social es la única forma, pensar holísticamente en bienestar social es la única forma que vamos a resolver ese problema que usted me pregunta y todos los demás problemas en el tema educativo y en los temas de salud y en casi todos los temas. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 años, 9 años realmente de estar invirtiendo en tratar de evitar la deserción escolar, con uniformes, con vasos de leche, con un montón de programas, que son buenos y que hay que mejorarlos, pero han demostrado que no han sido suficientes para evitar la deserción escolar. El problema es que cada programa que hacen los gobiernos, y no me refiero a este actual, sino me refiero a todos los gobiernos, y no me van a dejar mentir, porque los resultados han sido muy malos en los últimos 30 o 40 años en nuestro país, la realidad es que vemos de nuevo, ¿qué vamos a hacer puntualmente para evitar la deserción escolar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner más bonitas las escuelas? Sí, pero lo importante es que no vemos holísticamente al ser humano. Es decir, si nosotros entendemos que el ser humano no es un objeto, sino que es un sujeto, y que lo que necesitamos es que ese sujeto se sienta completo. Es la única forma que vamos a hacer para que ese ser humano quiere superarse por sí mismo. Por ejemplo, quitamos la educación física de las escuelas. Yo no soy una persona muy dada a la educación física, a la práctica de los deportes, pero hay muchos jóvenes que son talentos en deportes. No puede ser que en 50 años en El Salvador solo hayamos tenido un Mágico González. Estoy seguro que han habido miles, simplemente se han perdido por la falta de educación y promoción deportiva. Hay jóvenes que quieren estudiar arte. Por ejemplo, ahorita tenemos un bachillerato en artes que lo está impulsando el Ministerio de Cultura, pero no lo está impulsando el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Cultura no esté de la mano con el Ministerio de Educación para poder validar? ¿De qué sirve un bachillerato en artes que no está validado por el MINED? Yo conozco mucha gente que ya se graduó, pero que hubiera querido tener un bachillerato en artes. Entonces, el problema es que nosotros queremos educar a todos igual, considerando como que todos los jóvenes son iguales. Entonces, de repente a todos les damos la misma currícula. Para jóvenes que quieren ser ingenieros, que tienen una mente más en ingeniería, y ingeniería luego nuevas carreras que pudieran ser interesantes para ellos, como por ejemplo la robótica. No estamos enseñando robótica en nuestras escuelas, por lo menos no en la mayoría de ellas. No estamos enseñando nanotecnología, no estamos enseñando los retos para la cuarta revolución industrial, impresión 3D. Entonces, ¿qué pasa cuando un joven quiere, por ejemplo, desarrollar aplicaciones? Si nosotros en nuestras escuelas tenemos escuelas, todavía hay un 20% de las escuelas, perdón, un 80% de las escuelas, me parece increíble, que no tienen acceso a internet. Si estamos en pleno año 2018 terminando, estamos a menos de 2 meses para que estemos en el año 2019 y todavía el 80% de nuestras escuelas no tienen acceso a internet. Todavía el gobierno está repartiendo y ni siquiera ha llegado al 10% de lo que prometieron, creo que está como por el 6% de la promesa, llevar una computadora por cada niño, y son unas computadoras de juguete, no han llegado ni al 5% de lo que prometieron que iban a repartir, y con el agravante de que las computadoras al final no están conectadas a internet. Todos sabemos que una computadora en el 2018 no sirve de nada si no está conectada a internet, y todavía hay un 20% de las escuelas que no tienen electricidad. Es decir, que no han pasado la segunda revolución industrial, ya no se diga la cuarta. Lastimosamente, entonces, para un joven, realmente, en un joven, como le digo, si lo vemos holísticamente, tenemos que entender que todo juega un factor por la deserción escolar. Si el joven tiene que trabajar porque no tiene una familia que lo pueda sostener, y él tiene que sostenerse a sí mismo, pues va a desertar la escuela.
El tema de las maras, por ejemplo, el tema pandilleril, si el joven está siendo acosado y al final de cuentas termina uniéndose por miedo a la mara, pues va a dejar la escuela. Si el joven tiene la escuela demasiado lejos, o no hay un puente, porque nos gastamos 100 millones de dólares en 2 kilómetros en la Masferrer, pero hemos dejado la mayoría de comunidades en nuestro país abandonadas, entonces no hay una forma para que el joven pueda ir a la escuela, o tiene que cruzar con una pita para cruzar y pasar el río. Si no hay alimentación, entonces el joven va a estar buscando alimentación en lugar de estar yendo a la escuela. Entonces, lastimosamente, como no vemos las cosas holísticamente y no vemos al final de cuentas que lo principal y la razón del Estado es el bienestar de ese ser humano, entonces no vamos a resolver ningún problema. No vamos a resolver el problema de la educación, no vamos a resolver el problema de la salud, no vamos a resolver el tema de la economía, el tema de la institucionalidad, incluso el tema de seguridad, o incluso temas que no vamos a tocar acá, pero por cuestiones de temática y de tiempo, pero no vamos a resolver ninguno de los problemas si no lo vemos holísticamente. Entonces, ¿en qué forma, para responder puntualmente a su pregunta, en qué forma hacemos de que los jóvenes no deserten la escuela, o de que los jóvenes se queden en la escuela, o que se queden estudiando, o entrando a un sistema laboral? Es darle holísticamente a nuestra juventud y a nuestro pueblo lo necesario para tener una vida digna. Entender que el joven que está en un caserío allá en Anamorós, no solo necesita que le digamos, tiene que ir a la escuela, usted no está yendo a la escuela, tiene que ir porque si no le vamos a poner una multa. No, ese joven tiene que tener resueltas sus necesidades básicas. Si yo no he comido, yo voy a buscar comida antes de buscar estudio. Pero si les resolvemos a los jóvenes sus necesidades básicas, y no estamos hablando de regalarle dinero de asistencialismo, estamos hablando que haya deporte, arte, cultura, educación, que haya oportunidades de empleo, que él sepa que ese estudio le va a servir de algo. Pero si el 40% de los jóvenes están pensando que mejor se van a lavar platos a Estados Unidos en lugar de estudiar aquí en El Salvador, entonces no vamos a combatir la deserción escolar. La deserción escolar únicamente no se puede combatir con un programa específico. Se debe combatir entendiendo que debemos de resolver lo mínimo para nuestros jóvenes, para que ellos puedan tener la certeza de que yendo a la escuela luego van a tener un empleo que lo va a dignificar, y entender que no estamos preparando mano de obra, sino que estamos preparando, por supuesto que él puede trabajar y está bien, y que es noble el trabajo, pero tenemos que entender que no estamos preparando mano de obra, estamos preparando seres humanos que al final su bienestar social es el fin último y la única razón de ser de un gobierno. Excelente, se nos agotó el tiempo y estamos exactos. Bueno, quedaron ahí unos cuatro segundos, pero estamos bien. Vamos a pasar de inmediato entonces al diálogo sobre política económica. El doctor Álvaro Triguero, jefe del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, tiene la palabra. Gracias, sí, muy buenos días, candidato. Vamos a concentrarnos en esta primera pregunta en el tema de las finanzas públicas. La deuda ha crecido enormemente, la deuda del gobierno, y ya supera los 18.000 millones de dólares. Hay varias causas, no es única, pero hay un mecanismo que ha servido para que la deuda suba aceleradamente por la mala utilización que ha existido de las LETES. Las LETES, nosotros para que se entienda, le hemos llamado la tarjeta de crédito del gobierno. O sea, es claro, por ejemplo, que el dinero no entra ni sale al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en abril se hace la declaración de impuestos sobre la renta y entran más de 300 millones de dólares a las arcas del Estado. Pero en abril el gasto es normal. Sin embargo, en diciembre hay que pagar los aguinaldos, o también hay que pagar el cierre de la ejecución de muchos proyectos de inversión, y hay que hacer un gasto extraordinario, pero los ingresos de diciembre son normales. Entonces, para eso existe el mecanismo de las LETES, que es como una tarjeta de crédito, pero la Constitución de El Salvador dice eso solo debe utilizarse para descalces de ingresos y gastos de corto plazo. Pero lo que ha pasado en los últimos 10 años es que esta tarjeta de crédito se ha utilizado mal y se ha ocupado para pagar gastos permanentes.
se ocupa para pagar salarios, bienes, servicios, también para proselitismo político, que son dinero de el pueblo salvadoreño, que ha pagado con sus impuestos. Entonces, ya van 4 veces que el saldo de letes se acumula a más de 800 millones de dólares, y entonces coloca al país en una situación de peligro de impago que puede ocasionar una gran crisis. Se nos pueden cerrar las puertas a los créditos internacionales, y entonces la Asamblea Legislativa en 4 ocasiones ha aprobado deuda por 800 millones de dólares para pagar la tarjeta de crédito. O sea, lo que debía ser para gasto temporal se convirtió en una deuda permanente, y así la deuda ha subido en 3.200 millones de dólares por este mal uso de este mecanismo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se va a hacer con la utilización de las letes? ¿Cuál es el plan fiscal para poder pagarlas, no creando deuda de largo plazo, sino que con los fondos públicos, y de esa manera ir ordenando las finanzas públicas? Bueno, muchas gracias, doctor Trigueros, por su pregunta. Ya que tengo 10 minutos, me voy a permitir tomarme un espacio, unos minutitos antes, solo para plantear algunas cosas que creo que son importantes aclarar, por si acaso hay algunas dudas. Nosotros en política económica, nosotros creemos fielmente, firmemente, y lo hemos demostrado a lo largo de nuestra trayectoria, tanto en la función pública, en 2 alcaldías ya, como en nuestra vida privada y nuestra vida empresarial, somos fiel creyentes de la propiedad privada. También somos fiel creyentes de las libertades económicas, es decir, tenemos derecho de comprar, invertir, no invertir, ahorrar, mover nuestro dinero, sacarlo del país, traerlo a nuestro país, etcétera, siempre y cuando sean acciones legales, por supuesto. Somos fiel creyentes que debemos de empezar a reconocer y a premiar y a aplaudir el riesgo que toman los emprendedores a la hora de iniciar un negocio nuevo. Ustedes saben de que 1 de cada 3 negocios va al éxito y 2 no. Entonces, cuando alguien pone un negocio nuevo, tiene la mayor probabilidad de fracasar, y sin embargo lo hace y lo emprende. Emprender negocios es un gran riesgo, y para los que lo hemos emprendido sabemos de que la mayor probabilidad es que vamos a fracasar. Es más, los empresarios grandes dicen, el que no haya fracasado en 2 o 3 negocios en la vida es porque no es un empresario grande. Porque todos los empresarios grandes que tienen muchas empresas, pues por leyes de la probabilidad han fracasado en un par de ellos. Entonces, reconocer ese riesgo y aplaudir ese riesgo, que no cualquiera lo toma. Creo que es importante que generemos esa cultura, como la tienen los Estados Unidos, de reconocer y aplaudir el riesgo que toman los emprendedores. Y eso nos lleva a otro tema que es importante que lo dejemos claro, y es que nosotros creemos en el derecho total al disfrute de la riqueza generada por ese emprendimiento. Es decir, no tiene nada de malo que alguien que hace un emprendimiento y que logra un éxito con ese emprendimiento tenga un disfrute de la riqueza generada por el emprendimiento por el cual tuvo éxito. También debemos de hacer nuestro país uno de los ejes principales para nuestro país, y eso va un poco ligado a lo que preguntó, ya vamos a contestarla puntualmente, es de que debemos de tener un país que sea competitivo a nivel internacional. Tenemos que ser mucho más competitivos que nuestros vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, etcétera, pero no únicamente ellos, sino que ahora en un mundo globalizado, pues tenemos que ser más competitivos que los demás países en el mundo, o debemos tener suficiente competitividad para tener inversión extranjera, y eso pasa de nuevo por la visión holística de tener salud y educación para nuestra población, o de tener seguridad física para que las empresas quieran invertir, aparte por supuesto de la seguridad jurídica, y eso viene con otra cosa que quería dejar claro, y es el respeto total a las leyes y al Estado de Derecho para garantizar de que tener un crecimiento económico real y no una idea trasnochada o un modelo que no ha funcionado y venirlo a importar a nuestro país, como pues algunas personas han planteado, o por lo menos sabemos que lo tienen en su mente. Dicho eso, doctor Trigueros,
yo quiero hacer referencia a uno de los datos que usted dio, y es el dato de la deuda pública. La deuda pública ha ido creciendo siempre, desde siempre, no es una cuestión del último gobierno, que creo que yo lo he criticado más que suficiente. Lo voy a ampliar un poquito aquí. La deuda pública ha ido creciendo. Aquí tengo una gráfica del 2003 a la fecha, pero si nos podemos ir para atrás, nos podemos ir para 1992, cuando casi que la deuda la dejamos a cero con los acuerdos de paz. Y la deuda se ha ido incrementando y ha llegado ahora a un lugar ya preocupante para el país, para nuestro país, de 18.000 millones de dólares, el cual pues es un 70% del Producto Interno Bruto. Y a diferencia de otros países, alguien puede decir, sí, pero Suiza o Inglaterra deben más del 100% del Producto Interno Bruto. Sí, pero tienen capacidad de pago. Nosotros no tenemos capacidad de pago en nuestro presupuesto. Además, tenemos un déficit en el presupuesto que se suma a esta deuda. Porque la única forma de financiar un déficit pues, es con más endeudamiento. Sin embargo, y usted decía lo de las LETES, y tiene toda la razón, las LETES es más o menos como una tarjeta de crédito. Las LETES es como un documento de pago, no una forma de adquirir nuevo financiamiento. Es decir, es como una tarjeta de crédito. Si yo estoy en un restaurante, probablemente no ande el dinero para pagar la cuenta y la pago con mi tarjeta de crédito. Pero ver la tarjeta de crédito como un documento de financiamiento es terrible, porque al final de cuentas, primero, no es un documento de financiamiento, no es estructurado de esa manera, los intereses son más altos, entonces no es inteligente ocupar la tarjeta como un instrumento de financiamiento, debe ser utilizado como un instrumento de pago. De la misma razón en el país, pues se ocupan los LETES para los hoyos que pueden haber en el flujo de caja en el spread del año del Estado. Pero, como usted bien lo dijo, o sea, a mí me toca pagar en enero el inicio del programa escolar, y hay ciertos gastos que se deben de hacer en el inicio del programa escolar, pero voy a recibir la renta en abril, pues emito LETES y las pago en abril, con el ingreso del impuesto de la renta. Entonces, para eso se ocupan los LETES, no para financiar el Estado. Y el monto no es lo importante. Obviamente, cuando es un monto muy alto no puede ser pagado, pero el monto no es lo realmente importante, sino que lo realmente importante es que no sea utilizado para financiar el Estado, sino que simplemente para cubrir los hoyos de caja que va a tener en el año un spread, como en cualquier empresa o en cualquier familia. Ahora, ¿de dónde nos vamos a financiar si no vamos a adquirir, si nuestro plan fiscal no es de adquirir nueva deuda? Todos ustedes saben que la fiscalidad del Estado, y estoy seguro, doctor Trigueros, que usted sabrá esto muy bien, que hay la fiscalidad del Estado, básicamente, para traerlo en términos sencillos, tiene dos componentes, los ingresos y los egresos. Nosotros tenemos en el país un ingreso que está no completo, porque tenemos el 85% de las empresas están en la informalidad. Si nosotros no le explicamos, como lo hicimos en la revitalización del centro, no a balazos, no destruyéndole los intestinos a la gente con balas, sino con diálogo, con respeto a la dignidad de las personas, y decirles las ventajas de formalizar sus negocios, que en lugar de pagarle a los usureros y a los agiotistas 10 a 20% diario de interés. Yo esto lo sé porque yo he trabajado de la mano con ellos, y pueden preguntarle a la gente en el centro de San Salvador qué opinan de cómo trabajamos de la mano con ellos. Ellos me decían, cuando yo era alcalde, me decían, señor alcalde, pagamos 20% diario. Yo presto $100 hoy y tengo que pagar 120 mañana. Es crédito con plazo de un día y con 20% de interés al día. O sea, casi 1% de interés por hora. Entonces, si ellos entienden las ventajas de formalizar su negocio y de poder adquirir un préstamo, digamos con un interés alto, que puede ser para una empresa grande del 15% anual, pero para alguien que está pagando 10 a 20% diario, 15% anual le liberaría un montón de dinero para poder invertir, para poder crecer su negocio y para tener una mejor calidad de vida. Y luego ahí vamos al tema del bienestar social, de poner el bienestar de esta persona como fin último del Estado. Pero entonces ahí pasa por formalizar a toda esta gran cantidad de empresas, a la mayor cantidad de empresas, microempresas en el país que generan la mayor cantidad de empleos. Si los pasamos a formalizar, pues también el Estado, como un byproduct de lo que estamos haciendo, tendría un incremento en su recaudación. Número uno. Número dos, hay estudios que no los he hecho yo, los ha hecho organismos internacionales, que dicen que solo en evasión y elusión fiscal se pierden 2.300 millones de dólares al año. Alguien pudiera decir, no, ese estudio está exagerado. Digamos que fuera la mitad. Son 1.150 millones de dólares al año. Eso es mucho más que el déficit total del presupuesto de la nación. También, si vemos, por ejemplo, en lo que se ha invertido, nosotros, hay un estudio que acaba de salir, y cuando hablábamos ahí abajo, hablábamos con Luis Mario sobre que iban a tener
el World Economic Forum. Bueno, el World Economic Forum dice que El Salvador es el segundo país del mundo que más desvía fondos públicos, solo superado por Venezuela. Es decir, El Salvador es el segundo país del mundo, o sea, superando a Haití, a Timbuktu, a Suazilandia, a Mozambique, a Somalia. Somos el segundo país del mundo que más desvía fondos públicos. Si nosotros dejamos de desviar fondos públicos y empezamos a usar el dinero para lo que el dinero es, el dinero de educación para la educación, el dinero de la salud, para comprar medicamentos, para comprar equipamiento, para la salud, para el cáncer, para la insuficiencia renal, si empezamos a usar el dinero de la seguridad para la seguridad, dejamos de desviar fondos, muchos de ellos que van a terminar en partidas secretas o como le llaman ahora de gastos reservados y terminan siendo robadas por expresidentes o actuales, entonces se puede ocupar mejor el dinero. Si a eso le sumamos que la ejecución presupuestaria de nuestro gobierno actualmente es del 60%, es decir, y aquí lo tengo, es decir, la ejecución presupuestaria de nuestro gobierno es, aquí está lo presupuestado y aquí está lo ejecutado en todas las carteras de Estado, en desarrollo económico, en desarrollo social, en seguridad, solo en seguridad pública, ejecutamos el 46.7%. Eso es lo ejecutado, es decir, de fondos aprobados, presupuestados en la Asamblea Legislativa, nuestro gobierno está ejecutando el 46% y dejando de ejecutar el 54% en el tema de seguridad que es tan grave. Perfecto. Permitimos la repregunta y ahí usted distribuye después los 7 minutos. Gracias. Por favor. Bueno, está bien emocionante el tema, sí. En su respuesta hizo referencia a reconocer el riesgo de los empresarios, de la cultura de riesgo, el derecho al disfrute de la riqueza generada, pero lamentablemente pues el país ha seguido un camino que no ha sido ese. Y quisiera poner como ejemplo el caso de la empresa de generación eléctrica por geotermia, de CEL Enel. En este caso, pues, estaba una empresa privada a la cual prácticamente se le expulsó del país y se asumió deuda pública para comprarle las acciones a esta empresa. Entonces, está este tema, o sea, hay infraestructura, está el puerto de la Unión, está el aeropuerto, ¿quién debe administrar y hacer crecer esas instituciones? Bien, gracias. Me voy a permitir tomarme 1 minuto y medio para terminar lo que estaba diciendo y luego vamos con tu pregunta, Álvaro. El Estado está ejecutando en caso de seguridad el 46%, hay otros casos como desarrollo económico donde ejecuta el 63%, desarrollo social el 55.5%, es decir, no llegamos al 60% de ejecución. Quiere decir que del dinero que está presupuestado por la Asamblea Legislativa, votado por los diputados, nuestro gobierno no ejecuta ni siquiera el 60%. 40% del resto del dinero, no me preguntan dónde se va, no es ejecutado estos son los de inversión. El dinero de inversión. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a remodelar las escuelas o vamos a arreglar los hospitales o vamos a adquirir nuevo equipo no estamos hablando de deuda pública, estamos hablando de ejecutar el presupuesto que ya está aprobado y que nunca ha sido ejecutado, ni siquiera ejecutado. Esto sin contar la desviación de fondos, que somos el segundo país que más desvía fondos después de Venezuela, y sin contar que de lo poco que ejecutamos aquí, amén, de toda la corrupción, porque de lo ejecutado aquí están licitaciones amañadas, aquí ya está la corrupción, aquí están las mordidas para dar, entonces las malas obras públicas, la mala planificación, pasos a niveles torcidos o que no resuelven el problema. Entonces el problema de aquí es que lo ejecutado tampoco es como que está bien ejecutado. Entonces si nosotros resolvemos el tema de los ingresos, si nosotros formalizamos a la gran mayoría de empresas en un proceso gradual, respetando la dignidad de la mayoría de trabajadores que son por cuenta propia, que están en la mal llamada informalidad,
si nosotros combatimos la evasión y la elusión fiscal, si nosotros combatimos la corrupción, que hemos sido tajantes en que vamos a combatir la corrupción, si nosotros ejecutamos el presupuesto como debe ser ejecutado, si reducimos la grasa del Estado, que todos aquí la conocemos, si enfocamos, reducimos el gasto e incrementamos la inversión social, entonces creo que tenemos suficiente para sí hacer uso de los letes, pero hacer uso de los letes como para lo que fueron creados, que es para tapar hoyos de caja en un spread del año, no para generar financiamiento automático de parte del Ejecutivo y luego tener que ir a saldarlo a la Asamblea Legislativa con emisión de nueva deuda pública. Ahora, con la pregunta que me hizo, dice que el camino a seguir nuestro país no ha sido ese, pero bueno, el camino que ha seguido nuestro país es culpa de los que han gobernado nuestro país. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de gobernarlo. Los que han tenido la oportunidad de gobernarlo son los que han creado el desastre en el que estamos ahorita. Y el desastre lo podemos ver en todo tema, lo podemos ver en el tema económico, lo podemos ver en salud, lo podemos ver en educación, lo podemos ver en creación de empleos, lo podemos ver en el tema de migración, en el tema del agua, en el tema del crecimiento económico. Escuchaba, por ejemplo, a un economista hablar en televisión y decía de que si nosotros quitábamos el ingreso por remesas de los últimos 20 años o 30 años en nuestro país, el crecimiento del PIB sería negativo. Es decir, nosotros que quitáramos el ingreso que tenemos por remesas, nuestro país nunca ha crecido. Ese crecimiento que vemos a veces de 2%, 2.5, 1.7, que además es insuficiente siquiera para crear los empleos que necesitan nuestros jóvenes, y bueno, no solo nuestros jóvenes, todos, es únicamente real o únicamente existe gracias a las remesas. Si no tuviéramos remesas, nuestro país nunca hubiera crecido en los últimos 30 años. Es decir, que ese crecimiento paupérrimo e insuficiente que hemos tenido no ha sido mérito de ningún gobierno, sino que ha sido mérito de los salvadoreños que han tenido que huir de un sistema injusto y que no les ha proveído de oportunidades y de seguridad, que han tenido que huir de nuestro país y que luego con su esfuerzo y sudor en otras economías que sí funcionan, producen dinero y mandan una parte del dinero que producen para sostener a sus familias aquí, y gracias a eso es que hemos tenido un crecimiento artificial generado por las remesas. Entonces no hemos tenido realmente un crecimiento económico. Si nosotros queremos tener un crecimiento económico, tenemos que entender que el crecimiento económico lo vamos a tener poniendo a trabajar las maquinarias productivas de nuestro país, y por supuesto que el motor, digamos, de ese crecimiento económico o de ese impulso económico lo hace la empresa privada. Pero si nosotros tenemos una economía donde no hay educación, donde nuestros jóvenes no están preparados para la cuarta revolución industrial, donde no tenemos inversión pública adecuada para resolver los problemas de nuestro país, donde no engranamos las cosas. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de que en la tiendona, solo en un mercado, los 24 mercados de uno de los 262 municipios, San Salvador, solo en la tiendona se venden 72 millones de plátanos al año. 0% de esos 72 millones de plátanos en un mercado. 0% se produce en El Salvador. A la vez, el consumidor ya está, somos nosotros estamos comiéndonos esos plátanos. Pero a la vez tenemos 400,000 manzanas ociosas y a la vez tenemos cientos de miles de personas en el agro que no tienen trabajo y que desean un trabajo. ¿Cómo es posible que tenemos el cliente, que es lo más difícil en una empresa, que tenemos la tierra para producirlo, o sea, tenemos la materia prima para producirlo, tierra fértil y apta para sembrar plátanos, y pongo plátanos como un ejemplo, pudieran ser piñas, mangos, lo que sea, ¿no? No estamos produciendo ni siquiera los granos básicos que comemos. Y por el otro lado tenemos la gente que quiere trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es engranar, simplemente, para poder hacer funcionar una cosa con la otra. Y para eso hemos lanzado una propuesta puntual, que es la generación de un fideicomiso de 300 millones, que no es mucho dinero si vemos realmente en todo lo que se lleva en otras cosas, pues es lo que se lleva a cada expresidente que pasa, y eso es lo que es la punta del iceberg. Generar un fideicomiso de 300 millones para garantizar crédito productivo. Nosotros tenemos una banca nacional muy sana, que es incluso envidia de mucha banca internacional, porque la mora bancaria que tenemos en nuestro país es únicamente alrededor del 2%. Es decir, que nosotros pudiéramos generar un fideicomiso de 300 millones que le diera la capacidad a la banca de crecer su riesgo
digamos, a un 10%. Como sabemos que es una banca responsable, podemos generar un manual especial para este sector que queremos generar un crédito especial, y 300 millones, si ellos suben su riesgo al 10%, se crearían 3.000 millones de dólares en créditos productivos. Si enfocamos 3.000 millones de créditos productivos, pudiéramos generar 30.000 créditos de 100.000 dólares cada uno. 30.000 nuevas empresas de 100.000 dólares cada uno, generadas con un fideicomiso de 300 millones de dólares para garantizarle a la banca que puedan crecer un poquito más en su riesgo. Es así como trabajaría el Estado de la mano con la empresa privada para generar crecimiento económico. Sí. De acuerdo, estamos bien en los tiempos. Hemos concluido los dos segmentos. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 10 minutos. Les pedimos, por favor, si podemos tener un poco de puntualidad. Vamos a tener el tiempo para poder regresar después. Nos faltan todavía los diálogos sobre institucionalidad y sobre seguridad ciudadana. Vamos a hacer una pequeña pausa. Saludos a quienes nos ven a través del Facebook Live y están con nosotros en la transmisión a las 7 de la noche en Radio 102.9. Volvemos. Gracias.
Bueno, y estamos acá en el cuarto diálogo con los candidatos. Tenemos en este momento a Emma García Prieto, directora ejecutiva de Creo. Queremos saber tu opinión, Emma, ¿cómo ves, cómo has visto ya todo lo que ha sido? Has estado participando en todos los diálogos, ¿cómo has visto hasta este momento todas las propuestas que se han estado escuchando? Gracias, Pati. Sí, como usted dice, este es el cuarto diálogo que estamos acá. De verdad que ha sido una gran oportunidad para los jóvenes que queremos cuestionar los planes de gobierno, las propuestas de gobierno. Ha sido una gran plataforma para que nosotros nos podamos acercar a ese cuestionamiento y que al final del día lo que queremos es ejercer un voto informado. Entonces, yo quiero de verdad felicitar a los candidatos porque los 4 han puesto de su parte para tratar de contestar preguntas bien puntuales, de dar una respuesta de verdad a todas las inquietudes de la población salvadoreña y que podamos hacer un mejor trabajo como ciudadanía para poder cuestionar los planes de trabajo que están presentando. ¿Y cómo ves la iniciativa que está haciendo FUSADES hasta este momento? O sea, ¿cómo ves ya que estamos de cara a las próximas elecciones? Estamos a 2 meses de verdad y con la Navidad encima esto se acorta, entonces la gente como que olvida un poco el tema de la elección por la emoción navideña, ¿verdad? Que es un poco lógica, pero lo que sí es que FUSADES está tratando de hacer este tipo de acercamientos para que yo de verdad me quiero enfocar en los jóvenes porque somos la mayoría en el padrón electoral, entonces para que los jóvenes podamos tener acceso a esta información y que para los que no estén participando aquí físicamente lo puedan hacer a través de las plataformas digitales como el Facebook Live, en el que pueden después ver la retransmisión o solo ver el video y sentarse en su casa a de verdad escuchar lo que los candidatos, los 4, han tenido que decir. Bueno, muchas gracias, Emma, te agradecemos mucho tu participación. Hemos visto que has estado súper activa en todo lo que ha sido los diálogos. Continuamos entonces, vamos a ver qué otras opiniones podemos tomar en nuestro Facebook Live. Gracias. No sé ni cómo cachea. Pedro me saludaba y yo en la... Yo no sé ni cómo pero yo solo le hice así, solo así. Pedro, ay. Vaya, y ahora quién más. Y ahora quién más agarra. Ya tenemos a uno. Pobrecito, pero yo solo. Él me saluda. Sí, te quitaste el aire vos, el audio vos. Todas las arisas se van a ir allá. Seguimos oyendo.
Bueno, y ahora tenemos en nuestro Facebook Live a la doctora Lilian Arrieta de Carzana. Ella es representante de Ciudadanos por una Corte Independiente. Doctora, coméntenos, ¿cómo ha visto hasta este momento todo lo que han sido estos 4 diálogos con los candidatos? Pues mire, a mí en lo personal me ha parecido muy interesante que los candidatos sean cuestionados respecto de las propuestas concretas que tienen para solucionar las grandes apuestas de país. Muchas veces en la campaña de todos los partidos políticos hemos visto muchos ataques, mucho populismo, pero pocas propuestas concretas. Mientras que aquí en este ejercicio que FUSADES ha estado realizando, lo que se ha preguntado ya directamente a los candidatos es qué van a hacer en temas sociales, en temas económicos, en temas institucionales y en temas políticos. Entonces es sumamente importante que los ciudadanos tengan acceso a estos foros para que conozcan más de cerca exactamente qué es lo que ofrece cada candidato, ver qué tan sólidas son esas propuestas para que de esta forma tengan un voto más informado el día de las elecciones el año próximo. Claro, y doctora, y como ya que se va a acercar la pero hay que ir a votar, hay que hacer uso de esa herramienta que la democracia pone a disposición de los ciudadanos, y es muy importante que si alrededor de nosotros escuchamos que las personas están desmotivadas con la política y no quieren ir a votar, que los convenzamos de que vayan a votar, porque un voto puede hacer una diferencia. Bueno, muchas gracias, doctora, le agradecemos mucho y regresamos entonces al cuarto diálogo con los candidatos.
Bienvenidos nuevamente, retomamos la transmisión. Saludos a quienes nos están sintonizando a través del Facebook Live. Están con nosotros también en la retransmisión en Radio 102.9 a las 7 de la noche. Saludos a cada uno de ustedes. Vamos a retomar entonces la segunda parte de Diálogo Presidencial. Tenemos dos segmentos, el institucional que dirige el licenciado Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales, y el de Seguridad Pública, dirigido por el doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos. Igual la dinámica, podemos sumar los 17 minutos continuos, pero a los 10 minutos iniciales hacemos la pausa para la pregunta o repregunta. Igual, la flexibilidad, si es el caso. Candidato, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Vamos a dar espacio entonces a la parte institucional. El licenciado Javier Castro tiene la palabra. Muy buenos días, señor candidato. Es un gran gusto para nosotros acá en FUSADES estar conversando con usted esta mañana. Yo me voy a referir a algunos temas de índole institucional para poder conocer su perspectiva. Y en ese sentido, inicialmente me quisiera referir al tema de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es una institución que tuvo una de las mayores reformas con el Acuerdo de Paz. Y de acuerdo a la Constitución, esta es de carácter apolítica y le corresponde la defensa de la soberanía del Estado y también de la integralidad del territorio. En ese sentido, yo le quisiera preguntar a usted alrededor de una expresión que usted dijo recientemente de que a pesar de no tener una correlación favorable en la Asamblea Legislativa, usted marcharía junto con la Fuerza Armada hacia la Asamblea Legislativa. Entonces lo que quisiera entender es ese tipo de acciones, dentro de cuáles de las facultades constitucionales que tiene la Fuerza Armada usted la ve. En la facultad de la protección del presidente de la República. Pero, gracias, licenciado, por la pregunta. Yo creo que vamos a dejar algunas cosas un poco más en claro. Lastimosamente muchas de las personas se informan por clips de videos editados. Yo he escuchado videos en donde yo digo, yo respeto mucho la religión y le quitan yo no, y le ponen yo no respeto la religión. Editan videos y hemos visto cómo en las redes sociales un experto muy conocido en campaña sucia, Antonio Solá, se ha encargado de esparcir estos videos y repartir hojas de papel, donde incluso hasta me han cambiado la religión y han tirado papeles por todos lados diciendo una sarta de mentiras y de campaña sucia. Gracias a Dios, la campaña sucia ha funcionado al contrario, y pues como hemos visto en todas las encuestas de opinión serias, y cuando digo todas, me refiero a todas las encuestas de opinión serias, hemos visto cómo el partido que está haciendo esta campaña sucia ha bajado en la intención de voto, y pues nosotros hemos subido en la intención de voto. Si nosotros siempre hemos sido coherentes en lo que hemos dicho, y ustedes pueden revisar, nosotros tenemos 7 años de estar en política. Yo fui 3 años alcalde de Nuevo Cuscatlán, 3 años alcalde de San Salvador, más el año que hemos estado desde que salimos de la alcaldía, un poco menos de un año, hasta el día de hoy. Y en ese momento hemos dado muchos discursos, hemos hecho debates, foros como hemos ido a universidades, hemos dado discursos, hemos ido a entrevistas, etcétera. Y creo que ustedes pueden encontrar en todos los videos que ahí están en las redes sociales. Ahora en los tiempos de las redes sociales ya no hay nada que pueda quedar oculto. Ahí están en Facebook Lives, etcétera. Ustedes pueden ver en las redes sociales ese mismo video donde sacaron ese clip que yo, porque me llegó por WhatsApp el clip recortado. Ese video está colgado en mi página de Facebook y cualquiera puede meterse y verlo completo. Dura aproximadamente 40 minutos, si más bien recuerdo, y pues el clip dura como 40 segundos. Nosotros, y quiero aprovechar ya que tenemos, qué bueno que el espacio es amplio, hablábamos de eso hace un rato con los organizadores, qué bueno que dejan el espacio para contestar y ampliarse. Nosotros somos fieles creyentes en la institucionalidad del país, somos creyentes totalmente en la separación de poderes, es decir, la separación de poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y no solo esos 3 poderes, porque el Estado tiene más poderes que son independientes, el poder electoral, por ejemplo, la fiscal, el Ministerio Público. Y creemos en la democracia, es más, creemos tanto en la democracia que a pesar de todos los obstáculos que nos pusieron para participar, superamos todos los obstáculos y hoy estamos compitiendo en democracia, en un proceso democrático, con las reglas del juego, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de que nosotros estamos en contra de la instrumentalización de las instituciones. Lastimosamente en nuestro país, tanto
arena como el FMLN se han encargado de instrumentalizar nuestras instituciones, y creo que no me van a dejar mentir, ustedes mismos han visto cómo las instituciones se ponen al servicio de partidos políticos. En el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, nosotros cumplimos todos los requisitos por 4 para poder inscribir nuevas ideas, no se nos permitió. Se utilizó la institucionalidad del país para violar los plazos electorales y no permitírsenos participar. Luego nos inscribimos a Cambio Democrático y se usó la institucionalidad del país para no permitírsenos participar y se canceló ilegalmente. Y cuando digo ilegalmente no solo lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y lo dice hasta el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, de que se canceló de una forma ilegal Cambio Democrático, de una manera express para impedirnos participar. Sin embargo, nosotros, respetuosos de la institucionalidad, respetuosos de las reglas del juego, nos inscribimos en un partido legalmente establecido y así estamos participando ahora. Nosotros, una vez yo estaba en una convención de la Unión de Capitales Iberoamericanas, la UCSI, en San José, y ahí en la UCSI queríamos hacer un pronunciamiento en contra del gobierno de Venezuela por haber disuelto la alcaldía de Caracas. Ellos disolvieron la alcaldía de Caracas porque no la podían tomar de manera democrática, y entonces decidieron disolverla. Entonces nosotros ahí en la UCSI planteamos de que la UCSI debería de hacer un pronunciamiento porque la Caracas es la capital de Venezuela y es miembro de la UCSI. Entonces al disolverla habían disuelto de nuestros miembros. Nosotros dijimos de que debíamos de hacer un pronunciamiento fuerte en contra del gobierno de Venezuela por esa acción. Los gobiernos de izquierda, los gobiernos de capitales de izquierda, o llamados de izquierda, porque ahora ya no se sabe quién es de izquierda y quién es de derecha, si no veamos la diferencia entre Ortega y Somoza, dijeron de que no querían meterse en problemas políticos, que no consideraban que la carta estaba bien, hicieron una propuesta de una carta que no decía nada. Entonces nosotros, que éramos considerados como en medio, digamos, porque por un lado yo venía de un partido que se consideraba de izquierda, aunque ahora pues ya no se entiende cuál es el de izquierda y cuál es de derecha, y creo que esas definiciones pues quedaron al siglo XX. Yo propuse, y yo les dije a los demás, les hice conciencia a los alcaldes de izquierda ahí en la UCSI, y les dije, ustedes ahorita están siendo testigos de la violación a la institucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela. Si nosotros no somos firmes en reclamar esa violación al Estado de Derecho en Venezuela, cuando a ustedes les pasa en sus países, ustedes van a venir aquí a esta institución, van a pedir ayuda y sus contrapartes llamados de derecha les van a decir no, porque la vez pasada ustedes se negaron a reclamar en el caso de Venezuela. Entonces yo creo que lo importante, porque lastimosamente en nuestro país cuando la institucionalidad se instrumentaliza para favorecer a alguien que no nos parece bueno, nos ponemos contentos. Pero el peligro que hay es que en cualquier momento esa misma instrumentalización de los poderes puede ser usada en contra de nosotros. Por eso es que todos debemos de defender el Estado de Derecho, por eso es que todos debemos de defender la institucionalidad, la independencia de poderes, por eso es que todos debemos defender que no exista la instrumentalización de las instituciones y por eso es que todos debemos de apoyar la lucha contra la corrupción, corrupción entendida en todos sus estados, no únicamente el económico. Lo que nosotros dijimos en la UES va totalmente alineado con eso. Nosotros somos fieles creyentes de la democracia, de la libertad de reunión, de la libertad de manifestación pacífica, sin daño a la propiedad privada, y de la libertad de expresión. Nosotros creemos que la Asamblea Legislativa debe ser totalmente independiente del Ejecutivo. Históricamente lo que hemos tenido es una Asamblea Legislativa plegada totalmente al Ejecutivo. Y entonces, siempre el presidente manda el proyecto de ley ya va consensuado, o sea, ya va solo para que lo aprueben, a un mero trámite. Y así ha pasado en casi todas las administraciones anteriores, que han controlado la Asamblea a punta de correlaciones políticas o a punta de maletines que circulan por toda la Asamblea Legislativa. La realidad es que la Asamblea Legislativa debe ser independiente del Ejecutivo y no debe ser comprada por el presidente. Y por lo tanto, el presidente tiene el derecho constitucional a presionar de manera legal, transparente y pacífica y de cara al pueblo salvadoreño para que se aprueben las medidas que son buenas para el pueblo salvadoreño. Y lo que yo dije en la Universidad de El Salvador era en relación a cómo los trataron cuando ellos se manifestaron por el tema de la privatización del agua. Y la respuesta que obtuvieron del presidente de la Asamblea Legislativa fue
enviar a sus custodios como que de alguna manera fueran una especie de fuerza represiva a lanzar gases lacrimógenos y a propinar golpes y a lanzar balas de goma. Y al final muchos jóvenes salieron heridos, gracias a Dios no hubo muertos. Yo lo que les decía es que en esta ocasión no iban a tener al presidente en contra de ellos, sino al presidente con ellos. Y pues evidentemente si el presidente está con ellos en una manifestación, pues la Fuerza Armada constitucionalmente está obligada a cuidar al presidente de la República. Yo creo que cuando partimos de la confianza, pues entendemos lo que se está diciendo, pero si partimos de la desconfianza, entonces vamos a entender siempre como que, este va a entrar con los soldados y le va a poner un fusil en la cabeza a cada diputado. Pero volvemos al trastoque de una declaración y a quererla poner como algo negativo. Nosotros hemos vivido en carne propia la instrumentalización de las instituciones en contra nuestra y hemos sido los primeros en reclamar que eso no suceda y por supuesto que si lo hemos sufrido, vamos a ser los primeros en oponerlos a la instrumentalización de cualquier institución y una tan digna como la Fuerza Armada, que debe de ser apolítica y constitucional para cosas de políticas, pero obviamente si el presidente de la República está acompañado por el batallón presidencial hasta cuando está dormido, entonces obviamente pues si está en la calle, pues ahí va a estar el batallón presidencial y no va a permitir que los custodios de la Asamblea Legislativa salgan y le rocíen gas pimienta en la cara. Eso es una cosa que es obvia. Pues yo lo dije como una obviedad, pero lastimosamente pues alguien cortó el clip y lo pasó por WhatsApp, pero creo que deberíamos de mantener el debate en un nivel serio, como lo hemos logrado mantener hasta ahorita. Perfecto, sí. ¿Tiene derecho a la pregunta o la repregunta? Sí, gracias por la aclaración, porque justamente una institución tan importante como la Fuerza Armada tiene que mantenerse en ese rol que señala nuestra Constitución. Y alrededor de otro tema que usted también planteaba, y hemos visto cómo el país aparece muy mal calificado en términos de lucha contra la corrupción, en cuanto a percepción de la corrupción. Ya usted mencionaba algunos datos alrededor del tema del desvío de los fondos públicos y las consecuencias que esto tiene para la institucionalidad del país. Le quisiera preguntar qué propuestas concretas usted priorizaría para combatir la corrupción y dentro de ellas, si se ha contemplado incluir mecanismos que regulen y eviten los conflictos de intereses, tanto a nivel político como a nivel empresarial. Gracias. Sí, excelente pregunta, muchas gracias, licenciado. Sí, correcto. Nosotros creemos en un Estado de Derecho y un Estado de Derecho se cimienta sobre la seguridad jurídica. Entonces tenemos que establecer en primer lugar que las reglas del juego deben de ser, por supuesto, respetadas, por supuesto pueden ser perfeccionables, pero no en el sentido de cambiarlas, sino en el sentido de que todos los hechos por seres humanos pueden ser perfeccionados, pero que las reglas del juego sean las mismas, que se establezca un marco de seguridad jurídica, es el cimiento para construir un Estado de Derecho. Luego viene el tema de la justicia, y es importante, y ahí viene el tema de la corrupción, y más bien la impunidad, porque el problema que tenemos más grave no solo es la corrupción, sino de la impunidad que se genera luego de la corrupción. La búsqueda del bien común, que es básicamente lo que hablábamos del principio, que es el fin último del Estado, que es la búsqueda del bienestar social, o bien común si le queremos llamar así, que incluye la educación, la salud, el bienestar económico, etcétera, y eso nos da una convivencia en un Estado de Derecho. Una de nuestras propuestas más importantes es el combate a la corrupción. Puntualmente, para responder a su pregunta, fue una de nuestras primeras propuestas la eliminación de la partida secreta. Alguien respondió por ahí de que la partida secreta no existía, pero sí existe. De hecho, hay un reporte actualmente que el actual presidente ya lleva utilizado más de 140 millones de la partida secreta. Cambiarle de nombre a algo no es dejar hacer lo que no existe, es simplemente cambiarle de nombre. De hecho, no permiten que se audite, porque dice que no son auditables, porque son reservados. Una cosa es que sea reservado, tal vez para información pública, por cuestiones de seguridad nacional, y otra cosa es que no sea auditable. ¿Cómo va a haber un fondo público que no sea auditable? Es absurdo, es una contradicción en sí misma. Nosotros hemos planteado la eliminación de la partida de gastos reservados. Otra de nuestras propuestas ha sido impulsar la creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, que es la CICIES. Es una propuesta que nosotros hemos planteado, creo que es una propuesta, además, no solo creo, los estudios de opinión lo dicen, la mayoría de la población, creo que el estudio de la
Bueno, hubo una encuesta, por aquí la tengo, que dice que el 90 y pico % de la población está a favor de la creación de un ente como las CICIAS. ¿Por qué? Aquí está, sí, 91. ¿Estaría a favor de la creación de un ente paralelo a la Fiscalía para investigar casos de corrupción? Sí, 91%, no 6%, no sabe, no responde 3%. Es decir, la creación de las CICIAS no es una creación permanente de un cuerpo paralelo. La creación de las CICIAS, como ha funcionado en Guatemala, por ejemplo, es la creación de un ente temporal que sirve para ayudarle al Ministerio Público en la investigación y un querellante, digamos un querellante paralelo a la Fiscalía para poder perseguir los casos de corrupción sin intromisión política, sin órdenes del presidente, como ha sucedido anteriormente, o órdenes de empresarios que han secuestrado organismos con la Fiscalía. Hemos visto los casos, el exfiscal está preso precisamente por eso. Entonces, nosotros creemos en un ente totalmente independiente, con apoyo internacional. Ya hemos tenido conversaciones con las Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos. El mismo doctor Almagro ha tuiteado en su cuenta de Twitter, valga la redundancia, su cuenta personal, de que está trabajando de la mano con nosotros para la creación de unas CICIAS en un futuro gobierno nuestro. ¿Por qué? Porque lastimosamente el combate a la corrupción se instrumentaliza o no llega realmente a las entrañas de la verdadera corrupción. Entonces, lo que nosotros queremos es generar un combate a la corrupción, porque el combate a la corrupción llega directamente a todos los problemas que tenemos como Estado. No vamos a poder resolver el problema de salud, no vamos a poder resolver el problema de educación, no vamos a poder resolver el problema del agua, por ejemplo, el problema de la falta de empleo, del bajo crecimiento económico o de la poca inversión pública si no resolvemos el tema de la corrupción. Entonces nosotros puntualmente, aparte de la eliminación de la partida secreta, hemos propuesto la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, que sea totalmente independiente del órgano ejecutivo, que sea totalmente independiente de los órganos del Estado, para que esté trabajando a la par del Ministerio Público, incluida dentro del Ministerio Público la Fiscalía, para que lleve los casos de corrupción. Pero finalmente, el fin último de las CICIAS no es quedarse para siempre, sino ser un ente transitorio que combata los casos de corrupción, pero que genere dos cosas. La primera es una capacitación y una depuración del sistema judicial y una capacitación para el Ministerio Público en sus 3 ramas. Y la otra es generar una cultura de no corrupción. Lastimosamente nosotros vivimos en una cultura de corrupción y lo vivimos todos los días, desde la persona que le da una mordida al policía para que no le ponga una multa de tránsito hasta el presidente que se lleva $300 millones. Hemos creado una cultura de corrupción. Luego de un periodo de combate a la corrupción, nosotros esperamos que se genere en nuestro país una cultura de no corrupción, donde el funcionario público por naturaleza no sea una persona corrupta, donde la gente que se acerca a la política no se acerca a la política para componerse financieramente, o que entren empujando el carro y salgan con Ferrari, sino de que realmente trabajen para lo que es la función pública. Yo estoy seguro de que, por ejemplo, los artistas cuando deciden pintar o deciden bailar, o deciden hacer una escultura, no lo hacen por ganar dinero, lo hacen porque es su vocación. De la misma manera la función pública, que ahí sí hay un pago, pero no debe ser exorbitante. Evidentemente una persona con esas capacidades en el sector privado pudiera ganar mucho más, pero así como el artista debe tener una vocación para la función pública, para el servicio público. Pero si lo que quiere es buscar una rentabilidad mayor a la del sector privado, pues no la va a buscar, no la va a encontrar, a menos que vaya buscando corrupción. Pero con un Estado fuerte, que esté ahí para combatir la corrupción, que esté ahí para prevenir la corrupción, que esté ahí para no permitir que ocurra la corrupción, y que si ocurre, pues que pague las consecuencias de la corrupción, y sobre todo que devuelva el dinero robado. Entonces, vamos a generar una cultura nueva, en donde la gente va a empezar a entender la función pública como el servicio público. Así como el artista entiende de que el arte es por el arte, el servicio público es por el servicio público, por el fin último, que es el bienestar social y el bienestar de cada uno de los salvadoreños dentro y fuera de nuestro territorio. Ese debe ser el fin de los funcionarios públicos, pero eso lo vamos a lograr dando el ejemplo, sí, que lo hemos dado en Nuevo Cuscatlán y San Salvador, pero además poniendo entes fiscalizadores que garanticen de que
los 9.000 cargos de confianza que tenga el Estado solo pueden ser controlados por un ente independiente que pueda decir, mire, ese viceministro tal o tal está haciendo un acto de corrupción y debe de ser procesado por él. Excelente. Gracias. Tenemos el último segmento que tiene que ver con la seguridad pública. El doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, tiene la palabra. Muchas gracias, William. Candidato, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Su propuesta de seguridad incluye 3 ejes: la prevención, el combate al crimen y la reinserción. Correcto. Yo quisiera concentrarme en el combate al crimen, porque de alguna manera usted en otros eventos ha aclarado que incluye la prevención, ha hablado sobre el tema de la educación, el arte, el deporte, la cultura, la infraestructura productiva, el empleo joven, que tiene que haber áreas de inclusión y todo lo que se dijo ya en el tema social. En el tema de la reinserción, también buscando información, ha sido usted bastante claro que la reinserción se tiene que dar con jóvenes que han salido de las maras, que no han cometido delitos graves. En el combate al crimen, durante las últimas 2 administraciones de Arena se aplicó la mano dura y la mano superdura. En la administración del presidente Funes se pactó con las pandillas, y en la administración del presidente Sánchez Serén se aplicaron las medidas extraordinarias y hay acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. ¿En qué se va a diferenciar usted en el combate al crimen? Muchas gracias. Luis Mario, creo que tu pregunta estuvo bien completa porque precisamente pues ya desglosaste parte de los 2 ejes, de los 3 ejes desglosaste parte de 2 ejes, que es el de prevención y que es el de reinserción. Solo le agregaría 10 segundos al de reinserción el tema de las cárceles. Nosotros actualmente tenemos, en lugar de ser centros de reinserción, son universidades del crimen, en donde entra alguien porque se robó una gallina y sale experto en ordenar asesinatos desde la cárcel. Tenemos gente que está condenada a 10 años, por ejemplo, y ya lleva 9 años y medio en la cárcel. Y tenemos que entender que dentro de 6 meses va a salir libre y que si no lo reinsertamos rápido, dentro de 6 meses vamos a tener un criminal que no hay forma de detenerlo más tiempo, porque en 6 meses se acaba su condena de 10 años que ya cumplió. Y probablemente ha cometido otros crímenes dentro de la cárcel, pero no lo hemos enjuiciado ni sabemos cuáles son los crímenes que ha cometido. Entonces tenemos que invertir en la reinserción también en las cárceles, que se conviertan en verdaderos centros de reinserción y que dejen de ser universidades del crimen como son ahorita, y de un solo ahí estamos combatiendo, y antes de empezar a responder la pregunta, pero aquí agarramos un pedacito de eso, de solo ahí ya estamos combatiendo los crímenes que salen de las cárceles. La mayoría de extorsiones, la mayoría de asesinatos se ordenan desde las cárceles. Entonces, convirtiéndolas en centros de reinserción, empezamos a combatir un poco, que es el segundo eje, que probablemente es el eje que a mucha gente le interesa porque es como el más palpable, digamos, o el más inmediato. Mucha gente dice la prevención va a tardar, o la reinserción pues va a tardar también, pero el combate empieza hoy. Yo quiero, ya que tenemos un poquito de tiempo, es un poco amplio el tiempo, gracias a Dios, y a ustedes los organizadores, en el tema de seguridad pública yo quiero establecer que probablemente dentro de la visión holística de generar bienestar social, el tema de la seguridad pública es el más urgente en nuestro país. Nadie creo que me va a dejar mentir de que nosotros tenemos, el tema de seguridad es el que más afecta a las familias, incluso más que el desempleo. Es decir, el desempleo puede ser el segundo, pero nadie quiere tener un empleo y morir, prefiere tener un desempleo y no morir. Es decir, obviamente lo mejor es tener empleo y no morir. Pero el tema de la seguridad pública es el más urgente en nuestro país, es el que más afecta a las familias. Incluso si lo vemos desde una perspectiva económica, limita las inversiones nacionales y extranjeras. Imagínense un empresario en Luxemburgo y dice voy a invertir en Centroamérica, y dice bueno, tengo 2 países que puedo invertir, por dar un ejemplo, El Salvador y Costa Rica. Pone en Google El Salvador y le salen maras, muertes, corrupción, una persona descabezada, etcétera. Pone Costa Rica y le salen playas, surf, diversión, oportunidades de inversión, compañías de tecnología. Entonces, obviamente, ¿dónde debe invertir? Por lógica, debe invertir en Costa Rica, aunque Costa Rica tenga peores números macroeconómicos que nosotros. Costa Rica tiene una crisis fiscal más grande que la nuestra, tiene una moneda que se está devaluando y nosotros no tenemos una moneda devaluable. Y sin embargo, estamos más cerca de Estados Unidos que Costa Rica. Somos más competitivos en varias cosas que Costa Rica. Ellos nos ganan por mucho en el tema educativo, pero principalmente nos ganan en el tema de seguridad. Entonces, obviamente, un empresario de afuera no va a venir al país donde descabezan gente. Quiere ir al país donde hay tranquilidad relativa.
Entonces, incluso en el tema del turismo, nosotros hablábamos, por ejemplo, de la inversión en turismo, estoy tomando unos minutos, ya vamos a puntualizar. En el tema del turismo, ¿qué pasa si de repente alguien pone, bueno, voy a invertir en un hotel de surf? En Costa Rica hay playas de surf lindas, en El Salvador hay playas de surf lindas, en El Salvador son un poquito mejores, pero cuando me meto a Google de nuevo, por los resultados, y digo Google como un ejemplo, pues, cuando yo veo la delincuencia en El Salvador, digo, no voy a invertir, mejor invirtamos en Costa Rica, donde tengo más seguridad física para los turistas. O un turista cuando busca dónde va a ir, pues va a ir al país de las playas, del surf y de los bosques, y no va a ir al país de los muertos y de las maras. Por eso es que el tema de la seguridad también es un tema transversal, un tema económico. Leí un estudio donde decía de que las empresas privadas están pagando más de 1.100 millones de dólares en seguridad, porque cada empresa, por un pequeño cafecito o restaurante, tiene que poner un vigilante armado en la puerta. Para tener un vigilante armado en la puerta 24 horas necesita 3 a 4 vigilantes para cubrir los turnos del día más los fines de semana. Aparte de eso necesita poner una alarma. Muchos negocios tienen que pagar renta. Empresas grandes como La Constancia, como Boquita Diana, tienen que pagar renta. Empresas pequeñas ya no se diga. Empresas pequeñas subsisten pagando renta. Entonces, es decir, si nosotros no resolvemos urgentemente el tema de la delincuencia, viéndolo desde la perspectiva de llevar bienestar a nuestra población y viendo de la perspectiva que si no resolvemos el tema de la inseguridad no vamos a poder generar inversión privada, no vamos a poder atraer inversiones, no vamos a poder generar inversión ni siquiera nacional, porque la gente dice, no, ¿para qué voy a poner un negocio si me lo van a rentear o me lo van a asaltar o me lo van a robar? Entonces, vemos que sin resolver el tema de la inseguridad no vamos a poder crecer el turismo, pues básicamente no vamos a poder reactivar el agro porque van a matar a la gente en el agro, los van a rentear también. Si nosotros no entendemos que holísticamente el tema de inseguridad es algo que tenemos que resolver como nación, ojo, no como gobierno, como nación, y para eso pues estamos todos ahí. Está el gobierno, sí, pero también está la empresa privada. Yo recuerdo a finales del siglo pasado, a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, fue una iniciativa de la empresa privada, de la mano con el gobierno, por supuesto, la que acabó con los secuestros en El Salvador. Vivíamos una epidemia de secuestros donde cada semana secuestraban a alguien, y los secuestros se acabaron. Y se acabaron porque el gobierno trabajó de la mano con la empresa privada para solventar el tema puntual de los secuestros. Hoy por hoy en nuestro país el tema de los secuestros no es un tema prioritario. Prioritarios son los homicidios, las violaciones, las extorsiones, los asaltos, pero no los secuestros. Fue un plan, y eso que ese plan fue hace casi 20 años y todavía está dando frutos. Es decir, sí da frutos trabajar empresa privada de la mano con el gobierno. Planteando puntual algunos de los temas del combate directo a la violencia. Nosotros hemos planteado la tecnificación y la capacitación de nuestros policías. No es posible, por ejemplo, que nuestras fuerzas de seguridad tengan un salario que de entrada es paupérrimo, luego no es bancarizable. Yo no sabía esto hasta que lo estudiamos, que los policías no tienen acceso a crédito bancario, no son sujetos de crédito, aunque tengan 20 años de recibir un salario estable y haber nunca cometido una falta, no son sujetos de crédito, porque los bancos o las agencias de crédito, incluso los que dan carros, vehículos al crédito, dicen que no le pueden dar crédito porque puede morir. Es decir, ¿cómo pretendemos que un policía dé la vida por nosotros si ni siquiera como sociedad estamos dispuestos a darle un crédito? Es decir, hay una disfunción en nuestra sociedad cuando pretendemos que alguien dé su vida o ponga en riesgo su vida por nosotros y no somos capaces de brindarle las condiciones para sacar un crédito. Ojo, no estoy hablando de un crédito de 100,000, un crédito por una refrigeradora. Un policía no es sujeto de crédito para una refrigeradora. Entonces nosotros necesitamos dignificar a la policía. Establecer, hay formas fáciles, establecer garantías para que los bancos puedan darle créditos a los policías. Los policías viven en zonas dominadas por pandillas muchas veces, en la mayoría de casos. ¿Y qué pasa cuando el policía llega no uniformado a su casa en la noche? Es un target para los delincuentes. Su familia, cuando él sale a trabajar, a veces con varios días, deja a su familia sola. ¿Quién protege a su familia? ¿Cómo es que como sociedad no hemos sido capaces de brindarle vivienda digna en una zona que no sea controlada por pandillas? Entonces, si nosotros no somos capaces, no entendemos de nuevo la visión holística del ser humano como fin último del Estado,
Si no lo entendemos de esa manera, no vamos a poder combatir nada, no vamos a poder resolver nada. Pero si nosotros entendemos, vemos al policía no como objeto, sino como sujeto, como un ser humano, que tiene una familia, que tiene una vida que cuidar, y entendemos, tenemos que darle las condiciones mínimas para que esa persona esté dispuesta, que no sea además corruptible, porque un policía que gana un salario paupérrimo, que no tiene acceso al crédito, que vive en una situación de que lo pueden matar en cualquier momento, es altamente corruptible. Pero una persona que tiene un buen salario, que tiene garantías del Estado, que es sujeto de crédito, que tiene una vivienda digna, que su familia está segura, que tiene un seguro de vida, por si Dios no quiera le pase algo, ya es un sujeto menos corruptible. Y si además tenemos un sistema de depuración para los que con todas las prestaciones siempre son corruptos, pues hay que eliminar a esos elementos. Pero primero debemos de establecer una dignificación del policía. En segundo lugar, debemos de equipar a la policía. La mayoría de policías, si ustedes pueden preguntarle a los policías, andan 3 o 4 balas en su pistola. 3 o 4 balas. Y tienen años de estar esas balas ahí. Cualquiera que sabe de armas sabe que las balas después de un tiempo ya no tienen garantía de que van a funcionar. Hay policías que no tienen un radio. Entonces, si nosotros no invertimos en que los policías tengan armamento, tengan equipo de comunicaciones, tengan patrullas, tengan un centro de comunicación y un centro de operaciones para que los despachen, que las patrullas tengan GPS para poderlos coordinar, para atacar coordinadamente a un grupo de delincuentes, si no tenemos el equipo necesario, cámaras de video, para suplantar el no poder tener ojos en todos lados, es la única forma que vamos a poder modernizar el combate a la delincuencia. De acuerdo, nos quedan entonces los 7 minutos para la pregunta o repregunta, doctor Luis Mario. Muchas gracias, candidato. Como estamos en Navidad, le voy a hacer 2 preguntas en una, ¿puedo? Gracias, sí, claro. Gracias. Hasta 3. Pues. Eso, muy amable. A ver, una tiene que ver con institucionalidad. ¿Usted podría perfilar cómo va a ser el gabinete de seguridad que Nayib Bukele, si fuera presidente, nombraría? Es decir, tenemos una institucionalidad que de alguna manera no está cumpliendo con su labor en materia de seguridad, sobre todo en ámbitos que tienen que ver con creación de política, creación de planes, análisis de estadísticas, información completa y exacta. Entonces, me gustaría saber cómo perfilaría su gabinete de seguridad. Hombre, si tiene nombre, si da usted aquí una primicia, mejor. Ya, eso sería formidable para la prensa, pero sé que no es posible por ahora. Y el otro tema es cómo va a administrar las diferencias con Ghana en materia de seguridad. Sus líderes, uno de ellos ha promovido constantemente la pena de muerte. ¿Usted respaldaría al partido, si es electo presidente, si continúan haciendo esta propuesta? Sí, yo quiero, gracias Luis Mario por la pregunta, tan pertinentes ambas. Voy a empezar por la segunda, porque creo que es importante aclararlo. La decisión de materia de seguridad en el Ejecutivo la toma el presidente de la República. Constitucionalmente a él le corresponde, no le corresponde a los diputados de ninguna fracción legislativa. Y de nuevo, si el legislativo debe tener independencia del Ejecutivo, pues hombre, el Ejecutivo tiene que tener total independencia del legislativo. Yo respeto las opiniones de cualquier diputado, pero nosotros estamos claros que la pena de muerte no soluciona nada. Lo hemos visto en los países que tienen pena de muerte y que no tienen pena de muerte. Los que tienen pena de muerte son los más violentos y los que no tienen pena de muerte. Es decir, la pena de muerte no solucionaría nada, sobre todo en un sistema donde tenemos un sistema judicial que no funciona, donde tenemos un sistema judicial que no se ha depurado. Vamos a terminar matando gente inocente y dejando libre a gente culpable. Es decir, eso no va a servir de nada. El disuasivo, nosotros hemos visto cómo se han incrementado las penas, yo estoy de acuerdo con el incremento de penas, pero hemos visto que no ha tenido ningún resultado. Es decir, se le ponen de 40 años a 80, de 80 se le van a subir a 250 años de cárcel, pero nadie va a vivir eso. Al final de cuentas, no vamos a resolver el problema incrementando penas, no se puede legislar seguridad. La seguridad es algo que ni siquiera... Y por eso me gustó parte de tu primera pregunta, perdón que las contesté al revés, pero creía que era importante aclararlo primero. Creo que queda claro que no estamos de acuerdo y que la política la va a dirigir el presidente y no los diputados. Ahora, con la primera, tú dijiste algo clave y hablaste de estudios, de formulación de políticas, de formulación de programas, de estudios con base en estadísticas, con base a un proceso científico, de poder, no sé si esa palabra específica, pero a eso te referías. Yo creo, y lo hemos hablado con la gremiales, lo hemos hablado incluso aquí en FUSADES, nosotros
creemos que esto, el tema de la seguridad, y quiero decir dos cosas, no los tres ejes que hemos tocado otras veces, no quiero decir dos puntos. El primero es que el tema de la seguridad no lo puede resolver un gobierno solo. Y eso lo ha demostrado Francisco Flores, lo ha demostrado Antonio Saca, lo ha demostrado Mauricio Funes y lo ha demostrado Salvador Sánchez Serén. Con 4 formas totalmente distintas, una de mano dura, una súper, la otra pacto con las maras y la otra de medidas extraordinarias. Ningún gobierno por sí solo ha logrado resolver el tema de la seguridad y cada vez el tema de la inseguridad va en aumento. Incluso si tenemos algunas pequeñas bajas en homicidios, tenemos incrementos en desapariciones o tenemos incrementos en extorsiones. Hemos llegado al punto donde hemos normalizado ver un muerto en la calle, cuando en otros países se escandalizarían. Hemos normalizado que alguien lo extorsionen. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí conocen a alguien, o si no ustedes mismos están siendo o han sido extorsionados. Entonces, no puede ser eso. O sea, no puede ser que nuestros jóvenes salgan de la universidad en la noche y tengan miedo de ir a su casa porque los van a asaltar, o porque los van a matar, o se suben a un bus y tienen miedo de que los van a asaltar. La única forma, esta es la primera, la única forma de resolver es que unamos fuerzas, el gobierno con la empresa privada, con las organizaciones como el caso de FUSADES y con la sociedad. Si nosotros empezamos a tomar decisiones agresivas, pero agresivas no en el sentido de la violencia, sino agresivas en el sentido de la creatividad y de la determinación y la voluntad de hacer las cosas que se tienen que hacer para solventar el tema de la violencia, se puede solventar, como se solventó el tema de los secuestros. Pero tenemos que entender, número uno, que va a requerir de recursos. Y tenemos que hacer un pacto y un trato entre todos nosotros, un pacto fiscal de dónde vamos a sacar esos recursos. Porque nosotros ya hemos esbozado dónde podemos sacar algunos recursos. De la buena administración, de la fiscalidad, de la formalización del sector informal, del combate a la evasión, a la elusión y a la corrupción. Pero también podemos hacer un pacto. ¿Cuánto estamos gastando ahorita privadamente cada una de las empresas en seguridad? Es decir, ¿qué tal si hacemos un plan nacional que no venga del Ejecutivo, sino que venga de todos nosotros, que incluyamos todos esos estudios, políticas? Hay estudios que ya están hechos. La vez pasada lo hablamos, creo que hay cajas enteras de estudios que todavía son válidos, algunos tal vez necesitan en alguna actualización, pero ya hay suficientes estudios para poder trabajar el tema de la inseguridad. Esa para mí sería la primera. Y la segunda es que la seguridad no puede ser un proyecto, sino que la seguridad en sí es un resultado. Y es un resultado de todas las políticas públicas juntas. Es el resultado de una sociedad donde se ve al ser humano como fin último. Es el resultado de una sociedad, si no veámoslo en los países de Europa, o en Canadá, o en Japón. Es un resultado de una sociedad que funciona y un tejido social que funciona. Es el resultado, sí, de una política, aunque entiendo que el tema no era hablar de prevención, pero sí es el resultado de una política educativa, una política de salud, una política de intervención en las comunidades, de arte, deporte, cultura, de educación, de empleabilidad, de que los jóvenes tengan una oportunidad de empleo y no solo la oportunidad de huir del país en una caravana de inmigrantes. Pero si queremos entrar puntualmente a lo que se va a invertir en la policía, bien, necesitamos invertir en que tengan armamento. No es posible. Bueno, yo le preguntaba a la policía, ¿cuándo fue la última vez que fueron a tirar a un polígono de tiro? Me dice, 6 años. 6 años. Es decir, ¿cómo es posible si después de un mes ya uno se oxida en tirar? ¿Cómo es posible que puedan pasar 6 años? No tienen un radio. ¿Qué hace un policía si pasan 6 delincuentes con AK-47 y tiene una pistola con 3 balas, tiene 6 años de no tirar? ¿Qué? Se esconde, pues. Pero ¿qué pasa si tiene un radio? Entonces él puede tomar cobertura, agarra el radio, llama a la estación de control, dice, van 6 delincuentes de la calle tal a la calle tal, el centro de control despacha a las patrullas que están cerca, las localiza por GPS y los intercepta. 4 patrullas interceptan a los 6 delincuentes. Y eso cambia un crimen que hubiera terminado en la muerte de varios salvadoreños y que hubiera terminado en la impunidad, y lo cambia por 6 capturas en flagrancia que van a ir directamente a la cárcel porque fueron capturados en flagrancia con AK-47 antes de cometer un delito. Entonces, si nosotros tecnificamos la policía, la dignificamos primero, la tecnificamos, le damos el armamento, el equipo de comunicación, centros de operación para poderlos despachar, GPS en las patrullas que funcionen, por Dios, la mayoría de patrullas no funcionan. Patrullas que funcionan, les damos armamento, les damos equipo de comunicación, le ponemos cámaras para ayudarles en el combate al crimen, en la persecución de los delincuentes, metemos inteligencia,
en el estudio de las cámaras y en los softwares necesarios, vamos a poder combatir el crimen, pero eso pasa por la dignificación, por la inversión en tecnología, por la inversión en nuestros policías, en las patrullas y en el equipo que están usando para combatir el crimen. Bueno, excelente. Se terminó el tiempo, bastante rápido, ¿no? Hubiéramos querido tener más preguntas y más espacio para el candidato, pero bueno, de acuerdo al formato que tenemos, hay 5 minutos ahí que usted puede disponer para las últimas consideraciones, para cerrar este diálogo presidencial, candidato. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, gracias a los panelistas. William, muchas gracias por haber moderado impecablemente el foro. Creo que el mensaje más importante que puedo darles es de que, independientemente de por quién ustedes voten en las elecciones, no vinimos este día buscando votos, eso lo hacemos en otro tipo de eventos. No vinimos este día buscando votos, sino que venimos con la convicción de que vamos a ganar las próximas elecciones. No lo digo yo, lo dicen la mayoría de encuestas de opinión serias, todas las encuestas de opinión serias, con la convicción de que vamos a ganar las elecciones. Y nosotros lo que queremos es transmitirle 2 cosas a todos ustedes y a los que nos están viendo. La primera es la confianza de que no vamos a llevar al ejército a ponerles la punta del fusil en la cabeza de los diputados, ni vamos a cerrar iglesias, ni vamos a ponerle burka a las mujeres, ni nada de eso. Darles la confianza que realmente nosotros, y lo hemos demostrado, ustedes me conocen, diferente fuera que no me conocieran, ustedes me conocen a mi familia, es una familia de empresarios de toda la vida, el único político soy yo. Me conocen en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas cosas, pero no pueden negar que convertimos un municipio que nadie conocía, olvidado, en un municipio que llegó hasta las Naciones Unidas, que llegó a reportajes en noticieros internacionales como un municipio que salió adelante. Hombre, hoy todo el mundo le pone los ojos a Nuevo Cuscatlán. No pueden negar que llegamos a San Salvador y que hicimos lo imposible, lo que se creía imposible en el centro histórico. Solo fueron 23 manzanas, sí, fueron 23 manzanas, el total del centro histórico son 180. ¿Qué pasaría si cada alcalde arreglara 23 manzanas? En 6 alcaldías, no menos, en 5 alcaldías, en 5 gestiones, 15 años, terminaríamos el 100% del centro histórico totalmente revitalizado, yendo al mismo ritmo que íbamos nosotros, con la diferencia que nosotros ya demostramos que se puede. Estuvimos en una alcaldía donde hicimos una obra cada día, literalmente, y a diferencia de otros alcaldes que dicen han hecho muchas obras y no han hecho ninguna, ustedes pueden meterse, todavía ahí está la página, unaobra-por-día.com, unaobraxdía.com, y ustedes pueden ver cada una de las 1000 obras que hicimos en los 1000 días, cuánto invertimos, en qué comunidad invertimos, cuánta gente fue beneficiada, cuántos fondos invirtieron, de dónde salieron esos fondos, cuántos empleos se generaron, cuántos empleos indirectos se generaron, con fotografías, fechas, con toda la información, transparencia, 1000 obras en 1000 días. Ustedes pueden ver que multiplicamos por ¿cuánto fue eso? Por 30 la inversión por 60. Multiplicamos por 60 la inversión en cultura. Creamos la Orquesta Sinfónica de San Salvador con más de 400 niños y niñas. Creamos el Ballet de San Salvador, el Festival de Cine de San Salvador. Hicimos un proyecto de deportes de fútbol con la Liga de España y hoy por hoy hay 4000 niños en escuelas deportivas gracias a ese proyecto. Y pues, iluminamos todo San Salvador, pasamos de 15.000 luminarias a 35.000 luminarias. Y lo pueden ver con cualquiera que pasa por las calles de San Salvador, no nos estamos inventando las luminarias. Los camiones de basura eran unos camiones viejos, destartalados, que iban tirando los lixiviados, que es el agüita de la basura. Miren la flota de camiones, al alcalde no le gusta el color, pero miren la flota de camiones, totalmente nueva. Comprados en Estados Unidos, no camiones chinos, y no estoy hablando mal de los productos chinos, pero tuvimos una mala experiencia en la administración anterior a la de Norman, la Violeta Mengíbar. De excelente calidad, compramos una licitación totalmente transparente. Cuando salimos de la alcaldía, a pesar de lo que digan nuestros adversarios, entregamos una alcaldía que Fitch Ratings catalogó con categoría A+. Hombre, ya quisiéramos que nuestro país fuera catalogado con categoría A+. Estamos raspando BB- cuando estuvimos un rato en CCC, en B-, perdón, estuvimos un rato en CCC. Salimos de la alcaldía, de acuerdo a LPG Datos, ojo, digo LPG Datos no es porque sea la encuesta en la que más crea, sino porque estoy seguro que no nos van a hacer ningún favor.
Y ellos mismos dijeron que salimos con 84% de aprobación, 84% de los capitalinos aprobaron nuestra gestión cuando terminamos nuestra gestión. Y ojo, el mismo LPG Datos dijo, esta es la evaluación más alta que obtiene un alcalde en toda la historia del LPG Datos. Ustedes ya nos conocen, ustedes ya saben cómo gobernamos, a diferencia de los demás candidatos. No voy a hablar de ellos, pero no sabemos cómo gobiernan. Ustedes saben cómo gobernamos nosotros. Entonces nosotros, para terminar, no hemos venido aquí a buscar votos, hemos venido a generar confianza, número uno, a pedirles que tengan confianza una vez hayamos ganado las elecciones, y número dos, a pedirles que trabajemos juntos, porque solo juntos vamos a poder sacar a El Salvador adelante. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Perfecto. Gracias, candidato Nayib Bukele, por habernos acompañado en estos diálogos presidenciales. Este día estamos cerrando ya la cuarta jornada con las cuatro fórmulas presidenciales, y esto ha sido posible gracias a esta iniciativa de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, con el apoyo de la Fundación Hans Seidel. Sin duda alguna, un esfuerzo que pretende que nuestra población tome una decisión el próximo 3 de febrero de una forma informada y sobre todo consciente también, alrededor de una decisión que tendrá un impacto para 5 años para nuestro país. Un saludo a quienes nos acompañaron a través de la transmisión en Facebook Live, también a quienes han estado con nosotros a través de las retransmisiones de los 4 diálogos presidenciales que se han realizado a través de Radio 102.9. Gracias a todos, feliz día.